Seguramente hemos escuchado o leído sobre los dos términos reingeniería y economía y la aplicación de ambos en un amplio campo de actividades. Se pueden encontrar en áreas como la administración y a su vez en organizaciones en general. Ahora bien, para poder unificar o relacionar la reingeniería con la economía es importante definir o entender cada término. La reingeniería se ha convertido en una herramienta muy importante. Sin embargo, su metodología o aplicación, sin ser conocida, se descarta o se usa desconociéndola, trayendo como consecuencia resultados no esperados y por lo tanto genera rechazo a la implementación de la técnica. Michael Hammer en 1994 es a quien se le atribuye la creación del término reingeniería. De hecho, Hammer y Champy indican que la reingeniería es la revisión fundamental y rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas de rendimiento. Es importante mencionar que al revisar la historia de la reingeniería, esta tiene sus orígenes en los primeros años del siglo XIX. No se conocía como reingeniería. Frederick Taylor sugirió en 1880 que los directivos usaran los métodos a su alcance para optimizar la productividad. Una de las ideas centrales del proceso de reingeniería es que el trabajador debe tener el poder necesario para tomar decisiones. En resumen, se trata de un enfoque para planear o controlar el cambio. Los objetivos de la reingeniería: racionalizar operaciones, reducir costos, mejorar la calidad y aumentar la producción. Ahora bien, es importante saber cuándo se debe aplicar la reingeniería y es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. Cuando el rendimiento de la organización está por detrás de la competencia, cuando la organización está en crisis como una caída en el mercado, cuando las condiciones del mercado cambian, ejemplo, una nueva tecnología, cuando se quiere obtener una posición líder en el mercado, cuando hay que responder a una competencia agresiva y cuando la empresa es líder y sabe que debe mantener el liderazgo. Uno de los primeros modelos de reingeniería es el de Hammer y Champy, el cual se define a continuación. El modelo se basa en el concepto de cambios de paradigmas y necesidades de los negocios ante una era más competitiva de mayor avance tecnológico. Hammer y Champy hacen mención a la obsolescencia o vencimiento de los modelos organizacionales y proponen una nueva dirección de cambio radical en vez de mejoras no sustanciales. Las ventajas de este modelo: las comparaciones de estilos de trabajo de la antigua administración de Smith y Taylor contra los conceptos de integración y sinergia del mundo actual. Los conceptos primarios sobre la utilización de la tecnología y lo que ahora conocemos como benchmarking. El enfoque hacia procesos, aunque no menciona las técnicas para llevarlos a cabo, no proporciona metodologías para identificarlos o diseñarlos. Las limitaciones del modelo: no proveen una metodología para emprender un proyecto de reingeniería, solo sugieren una lista de acciones. No proporciona una lista de herramientas tecnológicas, no mencionan la consultoría externa dentro de la reingeniería, no existe una descripción detallada de los procesos y sus tipos, y ven como iguales los procesos estratégicos y el valor agregado. Metodología para aplicar la reingeniería. Según Lefkowitz, citados por Pérez, Gisbert y Pérez, la reingeniería debería ser un método para aprovechar las fortalezas internas de la empresa y eliminar las debilidades de la misma, aprovechando oportunidades externas. La metodología que plantea Lefkowitz es la siguiente: análisis de la situación, diagnóstico, diseño de una nueva organización, implementación del nuevo diseño de la organización y la validación del buen funcionamiento de mejoras implementadas. Si en la validación no se obtienen los resultados esperados, se hace un rediseño nuevamente. Tradicionalmente, se acepta que la economía apareció como ciencia con las publicaciones de la obra de Adam Smith entre los años 1723 y 1790,
intitulada La riqueza de las naciones. Este filósofo es considerado como el padre de la ciencia económica y sus ideas son el fundamento de la economía moderna, debido a que defiende el principio de división del trabajo y libertad del comercio. Smith pensaba que la satisfacción de los del propio interés individual, limitado por el de los demás, es el mejor medio para conseguir el mayor beneficio para el mayor número de gente. Sin embargo, Smith apoyó la intervención del Estado en materia de justicia, educación, salud y todas aquellas empresas que la iniciativa privada fuese incapaz de abordar. Resulta bastante complicado encontrar una sola definición de economía y, en consecuencia, su objeto de estudio puede ser impreciso. Entre las tantas definiciones por economistas, en su mayoría, se resaltan las siguientes. Samerson y Nordhaus definen la economía como el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas, distribuirlas entre los diferentes individuos. Para Mark Skousen, la economía es el estudio de cómo los individuos transforman los recursos naturales de productos, servicios finales que puede usar la persona. Simón Andrade define la economía como la recta y prudente administración de los bienes y recursos. Gregory Mankiw define la economía como el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Esto demuestra la complejidad del estudio de la economía, ya que no hay una uniformidad en las definiciones. Las distintas sociedades se organizan a través de sistemas económicos alternativos y la economía estudia los diversos mecanismos que una sociedad puede utilizar para distribuir sus recursos escasos. La economía de mercado es aquella. La economía se divide en tres tipos: economía de mercado, economía centralizada y economía mixta. La economía de mercado es aquella en la que los individuos y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de producción y consumo. La economía centralizada es aquella en la que el Estado toma las decisiones importantes sobre la producción y la distribución. En una economía de este tipo, el Estado posee la mayoría de los medios de producción, tierra y capital. También es dueño y dirige las operaciones de las empresas en la mayoría de las industrias. Y en el caso de las economías mixtas, son las que tienen elementos de economías de mercado y centralizadas. Actualmente las economías del mundo son mixtas. Toda economía tiene una cantidad limitada de recursos, trabajo, conocimientos técnicos, fábricas y herramientas, tierra, energía. Cuando decide qué va a producir y cómo debe producirlo, decide en realidad cómo va a asignar los recursos entre los miles de posibles bienes y servicios. Ante el hecho innegable de que los bienes son escasos en relación con los deseos, una economía debe decidir cómo arreglárselas con recursos limitados. Debe elegir entre diferentes canastas de bienes el qué, seleccionar entre distintas técnicas de producción el cómo y decidir al final quién consumirá los beneficios, el para quién. Para poder relacionar o conjugar ambos aspectos y poder analizar una reingeniería de la economía, se puede comenzar con la siguiente interrogante. ¿Es necesario hacer la reingeniería a la economía? Por lo antes expuesto, se puede clasificar varios aspectos de ambos términos y se pueden relacionar haciendo las siguientes preguntas. En reingeniería, ¿está en crisis la economía? ¿Está experimentando la economía un cambio agresivo o tecnológico? Por otra parte, en la economía se pueden hacer las siguientes interrogantes. En la actualidad, ¿realmente ha afectado la pandemia del COVID-19 la economía global? ¿Hay una correcta distribución de los recursos para satisfacer las necesidades del ser humano? Es de complejidad responder estas interrogantes partiendo desde qué punto de vista se pueden responder. Recordemos que cada quien ve de un modo diferente los escenarios que se presentan en la actualidad. Sin embargo, luego de realizar este pequeño análisis, se puede recomendar algunos aspectos a tomar en cuenta para aplicar la reingeniería de la economía. Como por ejemplo, analizar
un diagnóstico del funcionamiento de los tipos de economías actuales y revisar si están cumpliendo o desarrollando los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad en el 2030. Analizar si realmente en la economía se aplica correctamente la utilización de los recursos para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos. Revisar las debilidades de los sistemas o tipos de economía actuales. Considerar el rediseño de los procesos o aspectos donde se considere esté debilitada la economía para volver al propósito del tipo de economía que se está implementando, no necesariamente desde cero. Y como conclusión, si bien es cierto, la complejidad de la fase de reingeniería económica es muy amplia, aún así varios países del mundo ante la amenaza del COVID-19 implementaron medidas que disminuyeron el impacto económico. Se observaron distintos planteamientos o soluciones para afrontar dicha situación. Muchos países aún siguen recuperándose y otros lamentablemente sumergiéndose. Pero en todo caso, se concluye que sí es posible una nueva dirección de la economía que impacte al mundo y pueda beneficiar a la humanidad y a la biodiversidad en general. Muchas gracias por su atención.